Hola, soy Kavindu, también Alejandro Velasco, y soy músico y compositor y ahora también toco la viola. También soy maestro de meditación, de una meditación que actualmente se conoce como mindfulness, así en inglés, mindfulness. Y tengo muchos años haciendo la práctica y la he estudiado a fondo y la enseño. Y naturalmente he combinado la música con el tema de la meditación, que es bastante fácil de conectar. Realmente tienen algo muy parecido en algún sentido. Aquí te voy a ir guiando un taller que me gusta llamarle el escuchar contemplativo. Escuchar contemplativo es una manera de escuchar que es inusual en algunas personas al menos, eh, a la hora de escuchar música. ¿Por qué? Porque escuchar contemplativo quiere decir escuchar soltando tu condicionamiento de lo que te gusta y las explicaciones y las creencias que tienes asociadas a la música que ya te gusta o que no te gusta. Los seres humanos escuchamos la música de una manera condicionada por hábitos y nuestra mente lo que hace es que repite mucho eso. Tendemos a formar como una serie de gustos y disgustos que en gran parte guían a qué nos acercamos y a qué no nos acercamos a la hora de escuchar música. Y cómo la recibimos, cómo nos relacionamos con la música. Porque hay muchas maneras de relacionarse con la música. Usualmente escuchamos sin darnos cuenta, juzgando y escogiendo y dejando afuera lo que tiende a alejarse a veces demasiado de nuestro como cauce que vamos creando de gustos en la música. Esto también se va volviendo un tema de identidad, ¿no? Uno dice es que a mí me gusta la música así, yo soy así, ¿no? Es que yo soy así. Y realmente es una fusión que hacemos psicológica entre un conjunto de piezas que nuestro cerebro nos pide escuchar de nuevo, un tipo de música que nuestro cerebro nos pide repetir. Y nos acercamos a una música y a otra no. Y la que nos queda muy fuera de esto, la escuchamos con juicio en general y con cierta, como a ver, de veras me gusta, ¿a poco de veras esto es bueno? O esto se vale, o esto es para mí. Uno puede escuchar la música de manera menos condicionada. No digo que 100%, pero mucho más incondicionada. De manera que la música se escucha de una manera muy diferente. Escuchar la música contemplativamente, que es un acto de escuchar soltando los prejuicios y los juicios y los filtros, ¿no? Con los que tendemos a escuchar para identificarnos, ¿verdad? Eh, Soltar todo esto de manera que identificarte con los sonidos y con la música no te interesa, ni definirte alrededor de eso en contra o a favor. Lo que quieres es recibir el acto sonoro que llega a ti. Es decir, el conjunto de sonidos y demás que llega a ti, que en tu mente van a formar patrones y cosas, y algunas cosas más conocidas y otras más desconocidas que otras. No obstante, tú no estás como posicionándote en contra o a favor, estás en una actitud de recibir esta diversidad de sonidos y lo inesperado y lo conocido y lo que no se parece a nada, y realmente estás escuchando con empatía, es decir, como queriendo hacerte amigo de esa pieza, ¿verdad? Como conociéndola con empatía, es decir, validándola. No hay un juicio de por qué es así, qué es esto, a ver, qué me está tratando de decir, me gusta o no me gusta. No, no. Lo que hay es simplemente una expresión fresca que tú recibes. Es un cambio de estado mental en el cual, en lugar de estar filtrando, juzgando, escogiendo, identificándonos, lo que estamos haciendo es
sorprendernos un poco, abrirnos, ¿verdad? Entonces, nos interesa pues aprender a escuchar de una manera no condicionada. Y una manera no condicionada es como es la meditación de origen budista que se conoce como mindfulness. Mindfulness consiste en prestar atención al momento presente sin juicios, con una mirada curiosa y con aceptación de lo que sea que estás observando, que a menudo en la meditación es uno mismo, es el cuerpo, la respiración, tus emociones, pensamientos que surgen, todo esto lo observas sin juzgarlo y sin agarrarlo y sin meterte con ello. O sea, sin intentar procesarlo de alguna manera, como a ver qué hago con esto, no haces nada con eso, ¿verdad? Lo ves, lo observas. Entonces, la meditación nos enseña a ser este observador imparcial. Es una práctica maravillosa que además va deshaciendo muchas emociones aflictivas, porque las emociones en general son parcialidad y una intensidad de cambios de cuerpo en la interpretación de esa parcialidad. Pero si tú escuchas imparcialmente y sientes tu cuerpo imparcialmente y todo eso, la ausencia de juicio va regulando de una manera muy favorable el mismo estado fisiológico y psicológico. Tiene mucho valor aprender a escuchar contemplativamente porque aprendes a meditar con sonido, en un sentido, ¿no? Y si ya eres músico, pues esto es un terreno que te gusta. Y además, esto lo puedes aplicar no solo a música desconocida, lo puedes aplicar a música que ya conoces muy bien, pero ahora escúchala como si no la conocieras. Escúchala con la atención curiosa y con la aceptación misma, sin agarrarla, sin poseerla, y te vas a dar cuenta que aún cada vez es distinta, porque si así la escuchas, se relaciona con la persona que eres en el ahora y no con la que eras la última vez que la escuchaste. Permites una conexión mucho más con la persona del presente, que es interesantísimo y valiosísimo y además muy disfrutable. Entonces, vamos a aprender a hacer una escucha contemplativa. Entonces, lo que hay que captar es que la meditación es una manera de prestar atención y de ir cobrando conciencia de aquello que la atención te va generando, la percepción, ¿verdad? Sensorial, estamos hablando del campo sensorial. Le prestas atención al momento presente, a algo que sientes o algo sensorial que ocurre en el presente. Y le prestas atención sin comentarlo, sin narrarlo, sin opinar, incluso con una atención más bien receptiva, más bien dejando que llegue y no tanto yendo a las cosas, ¿verdad? O sea, no se trata de escoger a qué prestar la atención, sino de abrirte a que llegue tu experiencia interna o externa. Entonces, este acto, ¿verdad? De prestar atención intencionalmente con una conciencia receptiva, lo puedes entender como que mindfulness está hecho de 5 ingredientes. Así como en la música, una pieza está hecho de, por ejemplo, hay ritmo y hay una métrica o hay una propuesta métrica más o menos y hay melodía y hay timbres y hay cambios en los timbres y bueno, si es música electroacústica tienes otras dimensiones más como espaciales y de ubicación del sonido y movimiento del sonido y profundidad. En la meditación es igual, la meditación tiene ingredientes, de la misma manera que una pieza musical, y esos ingredientes están contribuyendo para formar una experiencia que realmente está unificada, no está separada. De manera que al igual que la música, uno los separa para explicarlos, ¿verdad? Y para vaya estudiarla y aprender a componer y esas cosas. Y si eres nada más escuchar, nada más la disfrutas. Pero en la meditación, pues un maestro de meditación es como un músico que entiende cómo está hecha la estructura y cómo te va guiando, cómo te va ayudando a que esas partes de la meditación y del estado de conciencia que va generando lo puedas ir construyendo con tus propios recursos mentales. La primera es que es una actitud de aceptación, es un estado mental de aceptación. O sea, recibes lo que surge en tu experiencia sensorial, como venga, sin rechazarla y sin agarrarla y sin tratar de que sea diferente y sin ir a buscar otra, ¿verdad? Simplemente lo que se presenta es lo que recibes y lo recibes con aceptación. Segundo ingrediente es que estás observando con una actitud de exploración y curiosidad.
Cosa que, por ejemplo, en la música se hace. Si escuchas con curiosidad, la pieza resalta detalles y cosas. Si la escuchas de fondo y no le haces mucho caso, pues no notas tanto, ¿no? Está un poquito como muy difusa. En la meditación utilizas también esa atención como más abierta y difusa, pero también dándote cuenta de detalles sensoriales del presente. Simplemente, entonces tienes aceptación, que es lo primero, y luego tienes curiosidad. Curiosidad es observar de una manera interesada el fenómeno en sí, cómo se experimenta cuando le prestas atención receptiva. Y estás notando cómo cambia, cómo mueve, y cómo se mueve, y cómo aparece otra cosa, y luego sale una sensación de cuerpo acá y otra allá. Y son como conjuntos de sensaciones que van surgiendo, y como todas juntas, y a veces uno observa un parte de ellas o a veces todas, ¿no? Eso es curiosidad, escuchar con curiosidad. Entonces tenemos aceptación y tenemos curiosidad. Curiosidad le sigue el que tú te des cuenta cuando estás meditando, cuando ya no estás allí con la pieza. Te pierdes en un pensamiento y te llega la lista de las cosas que hacer, o en este mismo momento que estoy explicando esto, nota cuando te distraes. Nota que estoy hablando y de repente hay un mensajito aquí, sale una cosa en la compu, acá, un pensamiento te llama, ¿no? Y la atención está como brincoteando de un lado para otro. Tenemos una atención que dura muy poco, aun cuando quieres concentrarte dura muy poco. Y cuando no, bueno, pues estamos brincoteando, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, este tercer ingrediente de la meditación le llamo regulación de la atención, de la atención. Es decir, regular la atención es simplemente que tú la vas a poner donde estás observando con aceptación, ¿verdad? Los primeros dos ingredientes, que puede ser tu cuerpo, la respiración, o lo vamos a hacer con el sonido y luego una pieza, ¿verdad? Pero en la meditación lo haces principalmente sintiendo tu cuerpo y tu respiración y sensaciones varias, ¿no? Hay muchos niveles de práctica en esto. Y la cosa es que tienes entonces aceptación, curiosidad de lo que estás observando y regulación de la atención, que es darte cuenta cuando te distraes. Entonces lo notas, ¿no? Notas que tu mente se fue por allá. ¿Y qué haces? Nada, nada más no te metes. Quitas las manos de ahí porque uno está como metido ahí construyendo, ¿no? Sobre el pensamiento que surgió, le estás añadiendo más y elaborando más y viendo con qué es. Aquí tú no lo tocas, no te interesa procesarlo, simplemente te das cuenta, te desinvolucras y regresas a lo que estabas escuchando. Este además, que es un ingrediente genial de la meditación, tiene un beneficio en toda tu vida, a lo que sea que te dedicas, ¿no? Pero si eres músico, tu atención es importantísima para todo, para escuchar, para estudiar, para tocar, para que tu mismo ensayo salga mucho más pulido, más trabajado. Si haces cosas en ensamble, te permite escuchar con mucha más receptividad a la gente, con detalle, sin estar distraído y perderte, ¿no? Los ingredientes son los principales que vamos a usar, aunados a un cuarto que es un poquito envolvente de todos, que es la empatía. La empatía es una actitud positiva, es decir, como amable, podríamos decir, a veces le llamo a este componente la amabilidad. Empático de una manera positiva, como escucharías a un amigo tuyo contarte algo. O como quisieras que te escuchara a ti, tu mejor amigo, ¿no? Entonces, eso es la parte de amabilidad. Entonces tienes aceptación, curiosidad, regulación de la atención, ¿verdad? Y amabilidad que esté presente en todo el tiempo. Y de hecho quieres que los cuatro estén presentes, ¿no? Que se vayan integrando como una actitud global hacia el sonido. Hacia el sonido o hacia lo que sea. En este taller estoy hablando hacia el sonido. Frecuentemente se medita más observando al cuerpo, pero también a veces en talleres y cursos pasas un rato escuchando sonidos, nada más, los del entorno. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica para poner esto en marcha. Entonces te voy a guiar una meditación de conciencia plena o mindfulness. Esta versión es observando el cuerpo, la respiración y los sonidos. Toma una postura, puede ser en una silla cualquiera, nada más sin recargarte y con las manos sobre las piernas.
Una vez en la postura, simplemente siente estar donde estás, sin comentar nada. Y puedes cerrar los ojos si gustas. Y deja que lleguen a ti los sonidos. Deja que lleguen a ti las sensaciones del cuerpo. Lo que sea que estés sintiendo o percibiendo, lo aceptas completamente. Y comienza a cobrar conciencia de tu cuerpo en más detalle, con más curiosidad. Siente los pies y las piernas. Observa las sensaciones que surgen de estas partes del cuerpo. Observa también las manos. Si quieres, muévelas unos momentos, luego relájalas. Siente los brazos y los hombros. Siente desde las manos hasta los hombros. Siente la cara, los ojos, la boca. Si hay algo que estés apretando o frunciendo, permite que se suavice. Y comienza a sentir tu respiración en el área del abdomen y parte del pecho. Siempre aceptando lo que observas, absteniéndote de juzgar o comentar.
Sientes cada inhalación de principio a fin. Y te das cuenta cuando se vuelve exhalación. Y la sigues observando de principio a fin. Y cuando tu atención se vaya a un pensamiento, una preocupación, algo del futuro o del pasado, date cuenta y suéltalo. No le añades más, no haces ningún comentario, ningún juicio. Y sigues observando la respiración. Y al mismo tiempo sintiendo el resto del cuerpo también presente. Sigues observando cada inhalación y cada exhalación. Siéntela un poco con más detalle en la base del abdomen, lo más abajo posible. Y al mismo tiempo, siente cómo entra y desciende el aire. Y te das cuenta cuando algo atrapó tu atención y suavemente lo dejas ir. Sigues observando tu cuerpo y la respiración. Y también integra los sonidos, de manera que tu atención se abre, generando una conciencia más amplia, más abierta.
Si surge alguna tensión en el cuerpo, la recibes sin juzgarla y sin poner resistencia. Mientras sigues sintiendo la respiración, momento a momento, y los sonidos acompañándote. Y toda esta experiencia, recíbela desde tu natural disposición a ser positivo y empático o amable. Una mirada amistosa, tanto en tu propia conciencia del cuerpo como en la conciencia de los sonidos. Sin juzgar nada, sin comentar nada. Estás en el momento presente con todo. Sin poner resistencia a nada. Un minuto más. Soltando cualquier resistencia, cualquier juicio. Y aceptando. Sin involucrarte en los pensamientos que se presentan. Y amablemente
hacia ti mismo, hacia lo que sientes. Y vamos concluyendo la práctica. Y esta es una segunda meditación que vamos a hacer, cortita, de unos 5 minutos, solamente escuchando sonidos. Entonces, tomas tu postura en tu silla así como estás, donde estás, las manos relajadas sobre las piernas. Puedes dar una inhalación profunda o dos. Y por unos momentos siente tu cuerpo, los pies en contacto con el suelo, la piel con la ropa. Y con completa aceptación comenzamos a escuchar los sonidos de tu entorno. Escuchándolos sin juzgarlos y sin comentarlos. Simplemente dejando que lleguen a ti y sean escuchados claramente y pasivamente. Dándote cuenta, como siempre están cambiando. Parece un sonido, cambia y se va. Algunos duran más. Algunos parecen lejanos y otros cercanos. Nota también cómo detrás de los sonidos hay como un lienzo de silencio. Realmente
No hay silencio, sino es el contraste entre sonido y no sonido, que es el silencio que envuelve todo. Y nota como siempre surge un sonido que no estaba antes. Si tu mente se ocupa con algún tema, te das cuenta, lo sueltas, regresas al mundo del sonido. Y vamos concluyendo la práctica. La siguiente parte del taller es que escuches la pieza de Francisque Domont que está siendo presentada en Visiones Sonoras y que la escuches contemplativamente. Siéntate, escucharla bien, abandona teléfonos y lo que sea, ¿verdad? Y realmente solo dale atención a la pieza, a los sonidos que van surgiendo, a los cambios que van ocurriendo, las dimensiones que se presentan, con aceptación y empatía, sin tratar de minimizar una o juzgarla o agarrarla o procesarla con, ¿no? Querer escuchar cómo llega la pieza y se presenta con su magia, sus dimensiones, y cuando notes que te distraes, rápido reconéctate. Si puedes mantenerte presente toda la pieza es genial, aunque poca gente puede, en general con cualquier música, ¿sale? Entonces, esa es tu práctica, que escuches la pieza principio a fin. Y después nos vemos en la sesión que vamos a tener en Zoom. La fecha no me la sé exactamente y el horario, pero lo tendrás a su tiempo. Y vamos a platicar un poco de todo esto que pasó. Vamos a hacer una práctica y conclusiones y demás, ¿verdad? Con respecto a esta manera de escuchar. Entonces nos vemos en la sesión.